Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es miércoles 29 de mayo del año 2024. Hoy vamos a conversar con el politólogo e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, José Antonio Peraza. Ya está conectado. Recuerden que José Antonio es una de las personas víctimas del proceso de desnacionalización que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo infringieron a varios nicaragüenses, en la lista más de 300. Excarcelado político y ahora consultor sobre temas políticos desde los Estados Unidos. Bienvenido, José Antonio, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Un placer estar en tu programa siempre. Como yo te he dicho, con vos hablo cosas que no hablo en otros programas. No sé si es por la afinidad o es porque vos das la apertura, pero sí me siento cómodo de hablar de otros temas que yo siento que en otros programas no hay mucho interés, ¿verdad? Hay cosas más rápidas y que es válido porque, pero en tu programa tenemos el sosiego, la tranquilidad de poder hablar de cosas que son más estratégicas para el país que estar analizando la coyuntura diaria, que es muy importante también, ¿verdad? No quiero negar eso. José Antonio, quiero empezar con una información que es un hecho noticioso. Ayer el dictador en plaza pública, donde puso ahí algunos militares como receptores de su mensaje, la arremetió contra su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, que actualmente tiene casa por cárcel. Dijo Ortega, el dictador, ayer martes, que su hermano Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército de Nicaragua, es un traidor y que cometió un acto de entreguismo y vergüenza nacional a través de un decreto en el que anuló la entrega de la medalla Camilo Ortega Saavedra en reconocimiento al teniente coronel Quinn, jefe de la agregaduría o agregado militar del gobierno de los Estados Unidos en Managua. En esta entrega de la medalla fue realizada en 1992, cuando Humberto Ortega todavía era jefe del ejército, específicamente el 14 de enero. Este reconocimiento, ¿verdad?, se lo entregó por haber sabido, y voy a citar la nota de prensa: fortalecer estilos de relación digna, de respeto mutuo, civilizada, que son las relaciones que históricamente hemos venido demandando los nicaragüenses, buscando con los Estados Unidos, según el comunicado oficial del Ejército Popular Sandinista en aquella fecha. Pues bueno, ahora en el marco pues de esta acción, Daniel Ortega, y en eso coinciden los analistas políticos, tenía que presentar el caso de su hermano en un acto público y tenía que fijar su propia narrativa, y lo está haciendo, lo hizo anoche. Dice, ¿verdad?, contrario a lo que todo el mundo pudo haber pensado, de que se iba a quedar callado, de que no iba a tocar el tema, que lo iba a dejar enfriar. No, aquí el mecanismo que está utilizando es ratificar lo que ya en algunos círculos políticos, en privado y también en público, lo había dicho, que su hermano es un traidor a la causa sandinista y un traidor, por lo tanto, a su propio hermano, el dictador Daniel Ortega. Así, de esta forma, signa la suerte del general en retiro Humberto Ortega. Vamos a poner un corto video que tomamos, yo creo que de lo más importante que dijo el dictador ayer en plaza pública.
Entonces cometió el sacrilegio de entregarle esa orden al que era el delegado militar del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua, darle la medalla al valor en oro, Camilo Ortega, dársela al yanqui. ¡Qué vergüenza! Una traición al pueblo, a la patria. En ese momento, el entonces jefe del ejército le entrega la medalla al yanqui invasor, la compañera Rosario. Esta es una información que dio en ese momento eso es en esencia la United la Press medalla, ¿verdad? Que es International. inconcebible. Habló y dijo, Además, ¿cómo? es un acto que transgrede lo sagrado, según el dictador, pues. Sí, Porque sí, le da esa connotación que es entonces, muy propia de ellos, ¿no? Religiosa. sí, pero fíjate que aquí hay preguntas. Ahí está esa fotografía de este fulano que se llama Hassan Fus, que ahora yo lo he visto en fotografías recientes en sus redes sociales. Hassan Fus fue el piloto de un avión de la Contra que con Derribado dinero en Río San Juan, sí. de la CIA fue derribado, pues capturado, y este hombre, este que está hablando ahí, Daniel Ortega, sencillamente lo agarró y se lo entregó al gobierno de los Estados Unidos. Así es. ¿Verdad? Como un gesto de buena voluntad, dijo en aquel momento, pero además han habido aquí actos de traición a la patria, como la concesión del canal interoceánico, por Que ejemplo. más traición a la patria. Si los ¿Qué conservadores qué con el Tratado de Chamorro Bryan se quedaron cortos con respecto a lo que hizo Ortega, porque por lo menos los conservadores lo hicieron con una de las potencias más importantes del mundo, que además ya había construido un canal, que era el canal de Panamá. Pero Ortega se lo dio a una persona individual. Así es. Que le dio todas unas concesiones, una persona que hoy está en la quiebra y que no tiene ningún valor. ¿Qué significa? Bueno, la poca seriedad de la élite política nicaragüense, en especial de esta área, ¿verdad? Que es la área, entre comillas, sandinista, que demuestra la irresponsabilidad, cómo se manejan los temas de Estado y los temas de trascendencia, digamos, nacional. Eso demuestra. Pero además, te voy a decir una cosa que no deja de ser hasta cierto punto grotesco. Resulta que al dictador Chávez de Venezuela, para congraciarse con él, tanto la mujer de Ortega, doña Rosario, como el mismo dictador Ortega, le dan unos supuestos manuscritos, ¿verdad? De Darío. Del poeta Rubén Darío. Sí, sí. Muy temprano, ¿verdad? Y empezando, digamos, su gobierno en 2007, 2008, no, 2007. ¿Por qué? Porque había recién nombrado como ministra de Cultura a una militante sandinista de nombre Marjín Gutiérrez, que ahora está en Matagalpa y nos dan información de una actuación muy pésima desde el punto de vista político. Bueno, ella era la ministra y entonces va un periodista de la prensa y la entrevista y le dice, ¿qué piensa usted sobre este asunto, ¿verdad? Donde el gobierno le está entregando manuscritos originales, supuestamente. Supuestamente, ¿Verdad? Eso atenta contra la dignidad nacional, atenta, es un despojo de un bien nacional. Todo esto lo digo. Leyó Rosario las declaraciones de ella en la prensa y la corrió. Fue la primera ministra del gobierno de Daniel Ortega despachada, sin mayor contemplación. Y después ella, ¿verdad? En ese acto totalmente abyecto que tienen los militantes sandinistas, volvió a decir, vive el comandante Daniel, viva la compañera Rosario. Y todavía lo consideran que esto es como un acto de dignidad. Mira, el problema de Nicaragua y el problema de Nicaragua y de su atraso en general, cultural, económico y educativo, y que se refleja en la política, porque hay que estar claro que lo que tenemos, porque hay gente que dice los políticos de Nicaragua, es que los políticos de Nicaragua salen de la sociedad nicaragüense, ¿verdad? O sea, lo que hay que cambiar es toda la sociedad nicaragüense para que empecemos a tener políticos de otro estilo. Ahora, no vamos a esperar eso porque entonces nos esperaríamos más de por lo menos unos 30, 40 años. Y tienen que haber hombres, voy a usar esta palabra que no me gusta, hombres y mujeres o mujeres y hombres que tengan claro cuál es el propósito de ascender al poder para conducir el país.
que eso es lo que no hemos tenido. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que toma el poder en Nicaragua confunde sus propias ambiciones y sus propios deseos con los deseos del país. Y definitivamente no hay nadie que cumpla esa posición, incluso en los más bien intencionados. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que tenemos aspiraciones y deseos que no necesariamente se ajustan a todo el país. Eso es imposible. Tal vez a una mayoría importante. Eso sí, tal vez lo puedo creer. Te escucho, Sergio. No, solamente quería concluir la idea de los manuscritos, ¿verdad?, de Rubén Darío. Y oye, supuestamente, porque una investigación periodística, una publicación del diario ABC en España, realizada por el periodista, escritor y narrador nicaragüense William González, un joven que ha publicado 3 libros y ha publicado y ha ganado 3 premios. 3 premios, ¿verdad? Así es. La mayor Ese muchacho tiene una beta, yo es amigo mío de Facebook, yo hablo con él. Le escribo casi diario algo. Ese muchacho tiene la beta poética, ¿verdad? Claro. Eso no es casualidad, ¿verdad? Que hay gente que cree que eso es casualidad. No, no, no. Las casualidades no existen. Anda a buscarme en Costa Rica alguien que tenga esa beta. No existe. Tienen otras, pero esa no. ¿Verdad? Los 2 países que iluminan literariamente Centroamérica son 2. No te enredes. Ahora, Guatemala y Nicaragua. Punto. De acuerdo. Pero ahora resulta, ¿verdad?, que frente a esta publicación, vos sabés que hubo inclusive una protesta formal del gobierno de Nicaragua, ¿verdad?, de la dictadura, ¿verdad?, reclamándole a la dirección del diario ABC. Y entonces los mandaron a freír espárragos, pues le dicen. Yo tuve acceso, pues, a una comunicación ahí. Lo que te quiero decir es que cómo quedará en la memoria del Estado de Venezuela, si acaso hay algún decoro, ¿verdad? Sí. Que Rosario y el dictador leyeron manuscritos de dudosa reputación sobre. Pero mira, las 2 cosas son graves. Las dos cosas son graves. Si le diste los manuscritos de Darío, eso es ya un gesto totalmente deleznable, criticable, condenable. Un país donde no tiene una biblioteca. Fíjate que si yo hubiera tenido, solo te voy a hacer una infidencia. Si yo hubiera tenido que celebrar ese tratado con China, lo primero que yo le hubiera pedido a China, en la vieja Managua, construyamos un centro de la cultura que no tiene ningún país de Centroamérica, donde podamos tener un museo nacional, una biblioteca nacional y un área para ver cine, para ver teatro, para cambiarle el rostro de incultura que tiene nuestro país, donde en Managua no hay ningún lugar donde ir, ¿verdad? Entonces, pero como no hay esa visión y lo único que les interesa son las cosas inmediatas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si se los mandaste falso, es grave porque estás ofendiendo a un país, entre comillas, que le estás dando una cosa que es original. Y lo peor es darle cosas que son del patrimonio de Nicaragua y que deberían ser recuperados, conservados, protegidos y difundidos, algo que no hacemos. Ahora, el hecho es que, ¿con qué autoridad moral Daniel Ortega puede acusar a alguien de traidor si están utilizando esa figura antojadizamente, ¿verdad?, para quitarle los bienes, por ejemplo, a la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, como sucedió con su casa de verano, que le fue confiscada? ¿Cómo pueden justificar, ¿verdad?, la traición del diario La Prensa si está claro, ¿verdad?, que el giro de negocio y de actividad del diario es precisamente informar? Y si ellos no están inconformes con eso, la medida es totalmente absurda. Y han venido castigando, por ejemplo, mira, la casa de Oscar René Vargas. ¿De qué lo pueden acusar? ¿De traidor? ¿Traidor a qué? De escribir. De escribir y de emitir sus pensamientos en los medios de comunicación. Le fue vandalizada su casa. Ahora, eso agarraron alguna turba y mira, oíme, la biblioteca, ¿verdad?, de no sé cuántos tomos, la agarraron y la miraban en la calle, en la acera. Eso hicieron con la casa. Vandalizaron la casa, las láminas de zinc, los inodoros, los cuadros. Solamente una persona
como doña Rosario puede ocurrirse hacerse más cosas. Mira, no sabía eso. Yo conozco la biblioteca de Oscar René, porque yo daba una clase en la UNAM, en la UAM, y yo había un texto de Oscar René que yo utilizaba para mi clase. Entonces una vez yo fui a su casa a comprarle los textos para mis alumnos, y después lo invité a una sesión de clase, creo que un par de veces. Y él llegó con mucho, y intercambiamos, y a los muchachos les gustó mucho y lo seguí usando. Pero lo que te quiero decir es que solo demuestra el tipo de régimen primitivo en el que estamos. Y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando a mí me entrevistaban los policías, que son gente, la mayoría de ellos, gente no muy inteligente, no digo que todos, pero la mayoría no muy inteligente, y mucho menos letrados, versados, la genialidad del comandante. Él siempre encuentra las maneras de salir. Y yo de manera velada le decía, bueno, salir es muy importante y sobrevivir es muy importante. Pero si para sobrevivir se tiene que dar una victoria pírrica, le decía yo, para que ellos me preguntaran qué era eso. Y si no sabes qué es victoria pírrica, le decía yo, claro, con otras palabritas, pero usando esa misma lógica, es cuando para vencer yo tengo que destruir todo. Entonces yo le decía, si cada vez que nosotros queremos un avance van a morir 50,000 personas, entonces mejor no avancemos, hermano, quedémonos ahí. Porque es que esa es la lógica, que él es un genio, ¿no? ¿Cuál es el genio? A ver, Sergio Marín, si yo te agarro, maltrato a tu familia, a vos, te expulso, te asesino, te denigro, te maltrato en una cárcel, ¿cuál es la inteligencia de eso? Terminado el problema, según vos. Sí, precisamente los países avanzados es porque pueden resolver sus problemas de otra manera. A ver, yo te voy a poner un ejemplo que lo estaba pensando hoy en la mañana. Cuando se creó la Comunidad Económica Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, los dos archienemigos fueron los primeros que se pusieron de acuerdo. ¿Quién fue? Francia y Alemania, con un acuerdo que hicieron sobre el acero y no recuerdo qué otra cosa. Los enemigos, los que se mataron durante el siglo XX, que se hicieron barbaridades, ¿ya se querían? Claro que no. No se quieren el día de hoy, pero saben que tienen que convivir, ¿verdad? Entonces, esas cosas que son tan básicas en muchos elementos de la cultura nicaragüense no existen. Y en Daniel Ortega es el máximo representante de un dinosaurio y del atraso y de la decadencia moral en que está la cultura y la ética política dentro de Nicaragua. Y eso, como te he dicho, nos vamos a pasar los próximos 30 años tratando de cambiarlo, haciendo inversiones profundas en esa área de nuestro país, porque definitivamente que hay ahí una minusvalía que tenemos que superar. Okay, pero déjame ver el cinismo y el doble rasero que utiliza Daniel Ortega. Hombre, se filtró la enorme caravana de Daniel Ortega entrando a la residencia de Humberto Ortega, su hermano. Y la disputa, el desarreglo que hubo entre Daniel Ortega y su mujer Rosario, porque había ido a visitar a su hermano, pues, porque su hermano es más pragmático. Es cierto que tiene todos los intereses del mundo para sacar las castañas del fuego de Daniel Ortega. Y decirle, todos lo sabemos, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Todo lo que estás haciendo, Danielito, ¿verdad? Te lleva a tu autodestrucción. Mejor hace esto, hombre. Pero, obviamente, yo lo estoy simplificando y a veces estoy haciendo una caricatura del asunto. Es que tiene que ser así porque si no, no tendría que tener un programa de 20 horas. Pero la idea era que Humberto, un hombre estudioso, no hay que negarlo que es estudioso, que tiene un aporte de sus visiones históricas, ¿verdad? Alrededor del mundo y alrededor de la historia de Nicaragua, en nada se compara pues con Daniel. O con Rosario, que son hacha y machete. Así es. Entonces,
él, preocupado por la situación y también por sus propios intereses, no lo dudo, le plantea una salida. Entonces aquí yo me hago una primera pregunta. Si todo más o menos marchaba bien, ¿cuál fue el pecado de Humberto? Haberse precipitado, pregunto, haberse precipitado para dar una entrevista a Fabián, donde Fabián lo hizo hablar más de la cuenta. No, más bien ya llegó tarde, creo yo, porque el poder de Rosario se ha ido consolidando ante la decadencia de Daniel Ortega y su dependencia de ella. Estamos claros que es, como decía el doctor José Rizo Castellón, ella es un champiñón, ¿verdad? Vive de la luz de otro. Pero el problema es que la luz, como se está apagando, ella está usando el machete para sobrevivir. Y vamos a ver si sucede. Si vemos la continuidad histórica en Nicaragua, la continuidad ha funcionado, porque a ver, Somoza García murió y le sucedió su hijo Luis Somoza de Baile, y después logró, y ya venía el cuarto, ¿verdad? Que no se dio. Ahora, la historia de Nicaragua te muestra que los ejércitos casi siempre o siempre caen con el dictador o con el que representa el poder, y que las transiciones son posibles. Pero también la historia muestra que la resistencia nunca desaparece. Y ahí está el libro de Chuno Blandón, que desgraciadamente yo no lo he leído completo y ahora he estado pidiendo lo que me lo manden de Nicaragua y no he encontrado quién. Dice Chuno Blandón, si no recuerdo mal, porque yo leí partes de ese libro, que entre la muerte de Sandino y el nacimiento, creo, del Frente Sandinista, o sea, 1934 y 1961, estamos hablando de más o menos 30 años, que son más o menos Nicaragua anda así, entre 30 y 40 años. Tiene esos ciclos en varios intercalados, ¿no? Dice que la dictadura de Somoza, no sé si recuerdo mal, pero creo que decía que había tenido 56 rebeliones e intentos de salir de conspiraciones, la mayoría jefiadas por exguardias nacionales. Así es. Para que estemos claros, ¿verdad? Y muchos de los que entrenaron a los primeros miembros del Frente Sandinista eran exguardias nacionales de la Academia Militar. Porque la gente se le olvida las cosas. David y René Tejada son ejemplos de eso. Porque... Así es. Y entonces, ¿qué es lo que me muestra la historia? Yo no es que yo sea un historicista, porque yo soy muy crítico. Y hay un libro famoso de Karl Popper, que te recomiendo que te lo leas, que se llama La miseria del historicismo, donde dice, como lo hacen los marxistas, que dicen que la historia tiene un sentido. No, yo no estoy hablando de ese tipo de historia. Yo estoy hablando de los ciclos que tiene nuestro país. De esa historia es la que yo estoy hablando. Entonces, lo que me muestra la historia de Nicaragua, por lo menos en gran parte del siglo XX, tal vez el XIX un poco diferente, es que los dictadores y los grupos que toman el poder logran burlar muchas cosas, pero la resistencia ahí está. Y los conflictos se van acumulando hasta que llega un desenlace. Y ese desenlace, yo lo he dicho varias veces, que casi siempre termina en 4 cosas. O hay una guerra civil, o hay un golpe de Estado, que es muy poco frecuente en nuestro país, porque nosotros no somos Honduras, somos otra cosa, ¿verdad? Una invasión norteamericana, ¿verdad? O una revuelta que se desata, pero que tiene que tener otro componente para poder salir de los que detentan el poder, porque la revuelta es fácil acallarla a balazos en la calle, es relativamente fácil. Lo hacen, queda todo dormido para después volver a resurgir con más fuerza y con más ímpetu. ¿Cuánto dura eso? Bueno, en la historia de Nicaragua hay diferentes tiempos, pero de que llega, llega. Entonces yo estoy convencido de eso. Ahora, el problema es que esos ciclos nosotros tenemos que romperlos. Porque ahí vamos a devolvernos a desangrar, a llenarnos de odio y a volvernos a matar. Ayer estaba hablando con el señor en un space con don Oscar Navarrete. Ah, ¿cómo no? Oscarito. Sí, brillante porque me dice que tiene fotoreportaje. Que dice que tiene unas fotos mías del día que me capturaron y le dije que me las ¿De quién no tiene foto, Oscar? Sí, Oscar ya está de mí, imagínate. Y entonces yo estoy esperando como agua de mayo ese libro, porque yo sé mucho de
porque yo creo que es la operación militar más grande que ha existido en Centroamérica, por la cantidad de enfrentamientos que hubo ahí. Y yo soy un encantado de esa parte, para ser crítico, ¿verdad? Y para reflexionar sobre lo que nosotros hacemos, el montón de vidas sacrificadas irresponsablemente, todas las locuras que nosotros hacemos, ¿verdad? Que yo espero no repetirlas, ¿verdad? Entonces, pero ahí vos te encontrás esa lógica, ¿verdad? Entonces ahí estamos. A ver, golpe de Estado, no lo veo viable. Invasión, ¿verdad? Una guerra civil y una revuelta en la calle que al final va a terminar sofocada y que a la larga va a causar otras cosas. Y la otra es la salida electoral que la implementamos con doña Violeta Barrio y que funcionó después de un agotamiento y después de que los que nos estaban alimentando para que peleáramos nos dijeron se cierra la llave, señores, si no hubiéramos seguido peleando. Porque también la historia demuestra en Nicaragua que nosotros no dejamos de pelear hasta que estamos al punto de colapso, ¿verdad? Lo ha demostrado William Walker, lo ha demostrado Zelaya, lo ha demostrado la guerra constitucionalista, hasta que el gringo vino y se paró y les dijo, señores, cálmense, porque si no voy a acabar con ustedes dos. Hasta ahí salieron a firmar el pacto. Eso demuestra, no está en el ADN, pero sí hay una cultura que estimula, es lo que Pérez Baltodano llama el voluntarismo heroico. Hay que sacrificarse. Y el mito del que cae defendiendo la retirada de los otros y el que muere gritando que se muera tu madre. No es que estoy negando el heroísmo, simplemente estoy diciendo que son los íconos que nos, ¿cómo te puedo decir? Los íconos que nos incuban en la cabeza para los sacrificios máximos que siempre llevan. A ver, Ortega habla de su hermano. ¿Quién te ha dicho a vos que se ve como grandioso derrotar a un hermano? Bueno, el episodio más vivo de esto es el Caín contra Abel. Exactamente. O sea, lo que está haciendo Ortega que genera una cultura cainesca, pues. Así es. Yo siempre he dicho que Nicaragua tiene la cultura, el signo de Caín. Así lo llamo yo, el signo de Caín. Lo he usado en privado, ahora lo estoy usando en público. Nosotros siempre creemos como glorioso someter y denigrar al hermano. No, eso no es así. Aquí hay un problema seriosísimo. Aquí hay un problema serio. Y Humberto, que no es santo de ninguna devoción, pero es un hombre que tiene más capacidades analíticas, que sabe que por el camino que va, porque yo he leído el libro de Ortega, él me lo regaló, me lo envió, me llamó. Voy a confesar algo que yo nunca lo he visto en mi vida, me llamó, recibo una llamada en mero abril, ¿verdad? Como en mayo del 2018, una llamada. Doctor Peraza, disculpe, ¿quién me llama? Le habla el general Ortega, Humberto Ortega. Dígame, general, pues yo trato de ser una persona. Mire, quiero regalarle mi libro, La epopeya de la revolución. Le voy a enviar a mi asistente, el coronel, creo, Johnson Lainez. Dígame su dirección y yo se la voy a enviar inmediatamente. Se la di. En 20 minutos estaba Johnson Lainez entregándome su libro autografiado, el cual empecé a leer, pero es muy grande y no lo terminé. ¿Verdad? Pero lo que te quiero decir es que alguien que hace eso es porque alguien que quiere, por vanidad, por lo que sea, que lo lean, que vean qué piensa. Yo nunca he visto en Daniel Ortega un deseo, salvo esas peroratas, ¿verdad? Con estridencia que repite lo mismo del cacique Nicaragua, Diriangén, Sandino, Benjamín Celedón, Rigoberto López Pérez. Ya te dije, 3 héroes liberales que dice la gente o le han metido a la gente que son sandinistas. Ese es el nivel en el que estamos, ¿verdad? Ese es el nivel en el que estamos. Ahora, superar eso se va a hacer con una varita mágica, ¿no? Requiere de un esfuerzo de todos nosotros, constante, y los referentes políticos deben de ser otros. Los referentes políticos deben de ser otros. Y ahí es donde uno ve el policía inteligente y el policía que no es inteligente. Por ejemplo, había uno que era muy inteligente, que siempre me preguntaba, y yo se lo dije
Eso en el 2021. Yo le digo, un elemento con el que va a tener problema el comandante Daniel Ortega, le digo, es con la inmigración. Si Nicaragua sigue votando con los pies y saliendo hacia el norte, en algún momento Estados Unidos, un país que no tiene ninguna importancia estratégica, lo va a volver a ver, no por Nicaragua, sino por la presión que le va a generar en su frontera. Claro, la cosa se ha derivado en algo peor, porque ya no solo está usando los nicaragüenses, sino está usando gente que viene de otro continente. Ahora, él sabe lo que está haciendo, claro. ¿Sabe qué es lo que quiere? Forzar una negociación para que lo dejen en paz. Eso es lo que quiere. Para que los gringos digan, bueno, este tipo no queremos molestia, ahorita estamos en otro problema, dejémoslo ahí. Pero no es una Yo creo que se está equivocando. Una negociación en posición de fuerza. Yo creo que ya pasó algunas líneas rojas, Daniel Ortega. Por eso te digo, yo creo que se está equivocando. Se está equivocando porque ya no es el mundo de los 90. No, ya no es el mundo de los 90. Ahorita las potencias, y en eso Humberto tiene razón, hay una lucha entre las potencias. India va en ascenso, hay un problema en todo, digamos, el mar de la China, el mar que está cerca de Filipinas, hay un problema entre Japón y China, hay problemas por todo el mundo. A propósito de esto que estás diciendo sobre la configuración de estos escenarios mundiales, ayer en la noche circuló un artículo de opinión de Maradiaga, refiriéndose a la visita de un alto personero chino. Y en realidad ya Nicaragua ha recibido a un chino y a un ruso que están en las estructuras de inteligencia. La primera pregunta que se hacen algunos analistas es ¿por qué tener que mandar los chinos y los rusos a personeros de inteligencia si es que no vienen a percibir, a auscultar, a evaluar en Nicaragua la estabilidad, la fortaleza del gobierno con el que están transando? Mira, porque la cultura china, por ejemplo, es una cultura que no piensa en años, piensa en milenios. Y entonces mover a un personaje de esa naturaleza para que llegue a Nicaragua, pues tiene una intención muy clara. Y los chinos van a negociar con quien deban de negociar, y estoy hablando concretamente de los Estados Unidos, todo lo que pueda pasar en Nicaragua en términos de estrategia militar. ¿Por qué? Porque a China le interesa el dominio de su propio espacio vital. Taiwán, por ejemplo. Y entonces puede negociar perfectamente, ¿verdad?, con los Estados Unidos, eso que se llama Nicaragua. Sí, pero Nicaragua no es intercambiable. Y los rusos ya lo hicieron. Sí, pero Nicaragua no es intercambiable con Taiwán, bueno, pues, o sea, a ver. No, para nada. Lo planteo, ¿verdad? Porque así me lo han expresado algunos analistas a propósito de esta situación con los chinos. Cualquier cosa que yo te diga ahorita sobre eso sería especulación porque no conozco los detalles. Voy a leer ese artículo de Félix y pues tal vez para hacerme una idea. Ahora, lo que sí estamos claros es que Nicaragua ya se metió donde no se debe meter. Sí. ¿Verdad? Primero porque fíjate que ni Panamá ni Costa Rica, que son las dos sociedades más estables y más ricas de Centroamérica. Guatemala es más rica, pero bueno, Guatemala tiene su particularidad de que es un sector de la población muy pequeña que disfruta de todo eso. Pero ese es otro problema. A ver, las dos sociedades más importantes son, desde el punto de vista económico y estratégico, Costa Rica y Panamá. Costa Rica por su ejemplo y Panamá porque tiene el canal de Panamá. Punto. Lo demás de Centroamérica está en segundo o tercer lugar, para ser un objetivo. Ahora, Ortega siempre ha querido jugar en las grandes ligas como un líder mundial. No lo es por dos cosas. Primero, porque no tiene ese carisma, ni ese talante, ni tiene esa inteligencia. Fíjate que dice unos expertos que yo estuve leyendo, que para que un hombre o una mujer cambie un país, pues además de tener esas habilidades sociales y ¿cómo te llama? Y de carisma,
por lo menos tiene que tener de IQ, coeficiente intelectual 120. Ortega, si tiene 100, yo creo que andaríamos más o menos. Pues ahora, si es muy hábil en el sentido de que no tiene escrúpulos, ¿verdad? Y entonces es capaz Es de que hacer sin y escrúpulos decir. vos haces cualquier cosa. Así por eso te Es digo, decir, si yo te si agarro, vos vas mira, a Sergio hacer... Ramín, con un garrote y te digo, a ver, vos vas a decir lo que yo digo, Sí, si no te des sí, barato, y cuál es la inteligencia de eso, solo claro. cualquier salvaje. Así es. Pero si yo te Así agarro, mira, Sergio Marín, y te empiezo a convencer, y hasta que... Entonces, ahí sí yo tengo habilidades de persuasión y todo eso. Pero hay gente que no diferencia eso. Entonces, el comandante es un genio. No, no es un genio. Y por eso me echaron preso a mí, porque yo dije en el Canal 10, a ver, dije yo, Ortega es un tipo que nos ha llevado a 2 guerras civiles y nos puede llevar a la tercera para mantenerse en el poder. Eso es una genialidad, dije yo. Y lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la genialidad? La genialidad, y te voy a poner el otro ejemplo, la genialidad es ir a una guerra, resolver un problema de que tu país está estancado y decidir a partir de este día yo no voy a hacer lo mismo, vamos a hacer otros métodos para resolver los problemas que tenemos, digamos, en las espaldas y que queremos resolver. Eso es inteligente, ¿verdad? Pero agarrar a uno con un garrote o a partir de la manipulación y tergiversación de la gente, eso nos tiene donde estamos, pues en la cola del desarrollo de América Latina y del mundo. Bueno, nosotros empezamos a hablar sobre este asunto de Daniel Ortega, nos ha llevado ya bastante tiempo a partir de la intervención y de la, digamos, la suerte echada, ¿verdad?, del general Humberto Ortega. ¿Qué significa, perdón, yo te voy a entrevistar decir, a vos? ajá, ¿Qué es para vos la suerte echada? bueno, que Humberto Ortega va a estar preso en su casa, sin acceso a dar declaraciones. Eso sí. ¿Verdad? Sus elementos de apoyo, ¿verdad?, va a estar cercado, no sé cómo van a reaccionar sus hijos, ¿verdad? Sus hijas, su hijo, ¿verdad? Va a estar maniatado, pues, y ahí como estuviste vos, lo que pasa es que vos estuviste en el chipote, a ver cómo estuvo María Fernanda, Sí. Noel Vidaurre, Noel Vidaurre, ¿cómo se Aguirre llama? Jaime Sacasa, Arellano, Jaime Arellano, Chamorro, ¿cómo se llama? Pedro Joaquín, No, Cristiana. Cristiana. Es decir, vos podés tener, pero es que te combinan a estar en un dormitorio, ¿verdad? No podés moverte de ahí salvo, ¿verdad?, que pidas permiso. No podés ir a la cocina. Es decir, si acaso le conceden a él algo, es que se pueda mover en la casa, pero no tiene acceso a información. Es decir, no va a haber noticias, no va a estar enterado. Es una muerte espantosa. A un hombre que tiene una rutina, como vos y como yo, pues de ver noticias, de leer, tal vez eso es lo único, que no le quitan pues la lectura Bueno, de mira, texto. yo lo veo así. Pero va a estar sepultado en vida, ¿verdad? Sergio, mira, te voy a decir algo. La otra medida extrema que vayan a tomar, y era uno de los principales problemas que tenía Humberto, que decían sacarlo. Eso ya va a ser cuestión de cómo amaneció el hígado de la señora, el vaso, los riñones, ¿verdad?, de cuánta bilis ha consumido, y va a depender de eso, pues, porque también no pueden desterrar y Mira, ellos pueden desnacionalizar. hacer Pueden lo que venir quieran. una serie, sí, eso Ellos es. pueden hacer lo que quieran, pero ve lo siguiente. No es la primera vez que lo llama traidor. No es la primera vez. En segundo lugar, yo te voy a decir alguna frase que tenemos los nicaragüenses que es muy sabia. No sé si es de los nicaragüenses, pero yo le escuché en Nicaragua. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ese acto de ayer lo que significa es que les movió todas las bases, pues todo lo que ellos tenían visto como hermoso, ¿verdad? Y te voy a dar una experiencia que yo tuve con Edwin Castro, despuesito del estallido de abril. Nos llaman a una reunión y está doña, te digo el nombre de la persona, Jenny Lincoln, la representante del Centro Carter para toda América Latina. Y está Edwin Castro,
Y están personajes de la oposición. Estaba yo, estaba el doctor Palé, estaba doña Violeta Granera, estaba creo que llegó Alfredo César, etcétera, etcétera. Yo en mi vida había hablado con Edwin Castro, no lo conocía, nunca lo había visto en persona. Y Edwin Castro corría detrás de mí diciéndome, hasta me asustó que supiera mi nombre: doctor Peraza, tenemos que negociar. Por el bien de Nicaragua tenemos que negociar. Siguiéndome, ¿verdad? Edwin Castro, una persona que en mi vida la había visto, en mi vida. Yo no sé cómo sabía mi nombre, tal vez me había visto en la televisión, pero en mi vida lo había visto. Eso va a pasar con Humberto. Ahorita lo tienen ahí porque tienen que reaccionar a lo que dijo. Pero en algún momento va a ser necesario y lo van a rehabilitar. Eso va a ser bien complicado, ¿verdad? Y va a significar, si es que se da, porque puede ser que no se dé, se puede morir mañana. Eso va a ser una inflexión que hay que estarla, así como este momento es un momento de inflexión lo que pasó con Humberto. Significa que doña Rosario en esa batalla ya ganó. ¿Ya? Está diciendo, bueno, yo estoy en control y yo tomo las decisiones y Daniel me está apoyando porque por eso hizo lo que hizo. Pero yo estoy seguro que detrás de esa cortina, detrás de ese escenario, hay un montón de cosas moviéndose, ¿verdad? Y eso va a salir. Yo no estoy tan cercano para saber los detalles, pero desde largo tengo la suficiente capacidad para saber que eso es un show, porque le tienen que mandar un mensaje a sus bases de que el jefe del ejército, o el que fue jefe del ejército, que es hermano del dictador, y que le señaló que lo más importante de todo eso, desde el punto de vista de los dictadores, es la sucesión no es posible como ustedes quieren. Eso es lo más importante, ¿verdad? La sucesión que ustedes quieren no es posible. Y yo creo que Humberto lo entiende porque Humberto sabe y ha escrito, yo he leído muchas cosas de Humberto, de cómo cayó la dictadura somocista. Y cómo describe él, hay un texto donde él describe en un libro anterior a ese, que se llama La epopeya de la revolución, donde él describe cómo hizo Somoza García para ascender al poder y cómo ese poder se deterioró. Eso es lo que le está pasando a Daniel Ortega. Y él, que ya lo vio y ya lo estudió, tiene la suficiente capacidad para reconocer, creo yo, lo que le está sucediendo a su hermano. Y es una cuestión de tiempo. Puede durar 10 años más, 5, 4, 2, yo no sé cuánto, porque eso no lo sabe nadie. Pero de que llega, llega. En una alocución anterior, el dictador Ortega decía que con los gringos no se negocia porque son mentirosos. Imagínate, diciéndolo él. Así que todo lo que Ortega escupe pero yo lo tomo, hacia arriba, en la cara le cae, ¿verdad? Yo lo tomo al revés, así como pero Edwin Castro me seguía para negociar. Exactamente, a eso. Lo que Ortega le está diciendo, mire, yo tengo todo el control. Correcto. Y van a negociar conmigo en los términos que yo quiera. Cuidado, te equivocas. Cuidado, te equivocas. Mira, a ver, veamos las ligas. Yo recuerdo las payasadas que decía Eden Pastora y que decían los cubanos, que decía que si Cuba fuese invadida, iban a morir 1 millón de norteamericanos en las costas de Cuba. Entonces salió un general estadounidense y le dijo, ni en todas las guerras que hemos peleado hemos perdido 1 millón de hombres y los vas a perder en Cuba. ¿Verdad? Bueno, retórica, ¿no? Por eso, son grandilocuencia. Son grandilocuencia, ¿verdad? De dictadosuelo minúsculo. Pero es que voy a citar un hecho histórico, ¿verdad? Cuando estaban próximos en las condiciones objetivas, a lo interno del frente, estaban próximos a negociar con la contra. El discurso grandilocuente de Tomás Borges era, hasta que hayamos contado todas las estrellas del firmamento y todos los granitos de arena en la playa de Nicaragua, hasta entonces vamos a negociar con la contra. Sí. Y entonces, los aparatos de propaganda diciendo. Claro, es lo mismo que miraba, Hitler, ¿qué es lo que hizo Goebbels cuando perdieron en Stalingrado?
que esa derrota se pudo haber evitado retrocediendo y reorganizándose. Bueno, ya eso ya pasó. ¿Qué es lo que dijo Goebbels? Vamos a la guerra total. O sea, en vez de analizar el problema y ver cómo lo resuelven, la propaganda. Van con la misma la propaganda. Es para mantener el entusiasmo. A ver, ¿qué es lo que me refleja lo que hizo ayer Ortega? En primer lugar, que le dolió a él y a su mujer lo que él dijo, ¿verdad? Lo que dijo Humberto, que le cuestiona su sucesión, que le cuestiona la dinastía, que Humberto sabe que en un país como Nicaragua es bien complicado por toda la historia que tiene. Sí, eso es un signo de debilidad profunda, como un argumento manido y estúpido además. ¿Qué significa? Yo tengo que aumentar la estrangulación para mantenerme. Eso me refleja. Yo te digo, el día que lo rehabiliten o que lo expulsen de Nicaragua, porque eso va a ser posiblemente lo que hagan, lo agarren y lo vayan a poner a la frontera. Entonces ahí. Ahora, lo menos que me demuestra a mí es que es tan fuerte lo que le están diciendo perdón, voy a usar esa palabra, a los gringos es, mira, yo tengo todo el control aquí. No tengo ninguna fisura. Es conmigo que te vas a entender y yo no voy a dejar de mandarte gente hasta que vos me dejes en paz. Eso no va a suceder. No va a suceder. Esa es la rigidez del gobierno. Va a suceder. Es una rigidez muy seria, que no manda mensajes coherentes la dictadura. Entonces, bueno, dicen algunos analistas, dicen, esta es una fuga hacia adelante, ¿verdad? Esa es una fuga hacia adelante. ¿Quién dijo eso? Algún analista dice. La debilidad del régimen es una fuga hacia adelante. Sin embargo, fíjate, eso nos va a meter al tema, porque todo esto que fue accidental, pues porque nos obligó pues, la actuación de... Bueno, te confieso algo. Yo tengo aquí los documentos de Humberto Ortega. Vos sabés que yo los recopilo todos. Ahí los tengo guardados. Yo voy a hacer un podcast, posiblemente para la otra semana, donde voy a tocar esto. ¿Te referís a Hecatombe y a qué hacer? Hecatombe, qué hacer y la entrevista. Ajá. Y la entrevista. Creo que la más fulminante es la entrevista. Porque todavía en qué hacer, lo que queda claro en qué hacer, ¿verdad? Es básicamente lo que dice. Estas son las condiciones del mundo, en esas condiciones nosotros no jugamos. Básicamente, ¿verdad? Y después lo que dice que el gobierno tiene un sentido absolutista, ¿verdad? Y que hay que corregir ese rumbo para la sobrevivencia del régimen. No lo dice así, pero así es. Y le advierte, si bien es cierto, los Estados Unidos ya no tiene como norma invadir países en América Latina, no lo hace desde 1989, eso no te exime que si seguís pasando líneas rojas, en algún momento le puede hacer como a un zancudo, ¿verdad? Que cuando te está picando, de repente le haces así y lo matas. Una pregunta, y aquí sí ya entramos, esa tendencia suicida de Daniel Ortega, y además de la oposición también, debo decir, porque han entrado en una dinámica de autodestrucción al no encontrar salidas civilizadas. Hay un sector de la oposición que dice tajantemente que no quiere negociar absolutamente nada con la dictadura, que primero es justicia y no repetición, y entonces como que una cosa negar a la otra. Bueno, eso es lo único que refleja, Sergio Marín, eso es lo único que refleja, es lo que vos y yo hemos hablado desde hace más de 10 años. Nosotros nos resistimos a entenderlo. Y los descalificativos vienen de arriba abajo. Cualquiera que diga, como yo lo voy a decir ahorita. Porque yo he tratado, pero yo lo voy a decir. Nosotros tenemos que forzar, no hacer lo que dice el régimen corrupto y cobarde de Daniel Ortega, pero nosotros tenemos que forzar una salida política y eso implica un proceso de negociación. No de capitulación, como vos dijiste en nuestra reunión pasada. Nos tenemos que forzar, pero aquí hay una tendencia.
los que no tienen ninguna influencia, los que no tienen ninguna capacidad, los que fueron los primeros que salieron huyendo de Nicaragua, te dicen, se ponen en unas posiciones principescas, yo les llamo césaropapistas. Es un término politológico de que ellos están como en una torre de cristal diciéndole, eso no se debe hacer así, porque ellos están en una estatura moral superior a todo el mundo. Eso es un atajo de, no sé cómo decirlo, pero irresponsable con Nicaragua. Y no es que yo esté reconociendo a los dictadores ni les esté perdonando sus crímenes ni sus barbaridades, pero ya te dije cuáles son las 4 soluciones. Ok, ¿cómo es la unidad que puede conducir a la salida de la dictadura, José Antonio? Porque se habla de unidad, la han satanizado. Allá en aquellos tiempos cuando nosotros esgrimíamos los argumentos de el doctor Alejandro Serrano Caldera, Unidad en la Diversidad. Miren, aquí están los volúmenes, ¿verdad? Escritos por el doctor Serrano Caldera. ¿Y cuántas veces los analizamos? A ver, y lo servimos, pero entonces dicen, no, es que no. Ahora han llegado al extremo de decir, es que la unidad no va a ser con todo el mundo, es que la unidad no va a ser ha con sido todo el un mundo. término, ha sido un término totalmente romantizado, etcétera. Ok, sí. Hablemos. ¿Cómo es la unidad que puede conducir a la... Te voy a citar lo que ellos dicen. Yo aquí lo tengo. Ok. Partamos de lo que previo ellos al dicen. Que cada agrupación política ha venido dando sus razones de la unidad. Sí. Entonces, develarnos a nosotros, pues, entonces, bueno, ¿qué dicen esos grupos opositores? Primero te voy a decir lo que los diferencia, porque casi todos dicen lo mismo. Entonces voy a citarte con sus propios textos, ¿verdad? Conexión Nica-USA. Dice un montón de cosas, ¿verdad? Pero voy a citarte lo que yo creo que es central. Dice. Este es Orlando. No, esta es la donde está Denis Martínez, okay, es una gente muy, que se mueve mucho, muy patriota, es gente buena, pues. Eso es lo que yo creo. Dice, la lucha contra el régimen es incompatible con cualquier diálogo y o negociación o elecciones mientras exista la dictadura. Continúo. Me salto un montón de cosas. Atrás quedaron los intereses personales, partidarios e ideológicos, superando todo tipo de ego, protagonismo, autoritarismo y al margen de las agendas ocultas. Esa es la línea básica. Desprendámonos de todo ego, de toda aspiración y todo interés y no hablemos con el dictador. Conexión USA. Yo tengo los documentos si a alguien le interesa. No diálogo con el dictador. No diálogo con el dictador. Lo demás casi todo es lo mismo. Acuerdo, ponernos de acuerdo, unidad en la acción, etcétera, etcétera. Continúo. Espacio de diálogo y confluencia entre actores nicaragüenses. Aquí está. Es un texto como de 30 páginas. Yo saqué lo más importante. También yo lo tengo. En estos momentos no hay condiciones para una salida pacífica y democrática. Dependerá fundamentalmente de nuestra capacidad para cambiar la actual correlación de fuerza. Diálogo con la dictadura, ahí está, por aquí. ¿Cómo dialogar con alguien que solo receta muerte, secuestro y exilio? El estado de excepción de facto y de alineamiento al terrorismo. ¿Se puede dialogar con el secuestrador que te apunta a la cabeza con una pistola? No existe alternativa de poder político por parte de la oposición. Dice, la ruta del volcán, debilitar al poder económico del régimen, debilitar al poder militar, declaración internacional como ilegítimo. Y ahí te da una serie de cosas que creo que son válidas. Pero aquí te dice, no hay nada que dialogar. Número 2. Número 3. Gran Confederación Opositora, el Grupo Nuevo. Cito. Aquí ¿dónde está el padre Benito Martínez? ¿Dónde está el padre Benito? Cito, aquí está en amarillo para que lo vean. No hay elecciones, diálogo ni negociación posible. Por ello, optamos por el desmantelamiento de la dictadura, incluyendo los pilares represivos que la sostienen, como los grupos armados que han participado en los asesinatos,
criminalización y persecución del pueblo, iniciando así la reconstrucción de las instituciones del Estado para recuperar la libertad y la democracia de nuestra amada nación. Confederación Opositora Nicaragüense. Sigo. Mesa de Concertación Democrática proclama de la unidad para liberar a Nicaragua. Creo que ahí estaba Benjamín Lugo, no sé quiénes están ahí ahora. Creo que el doctor Moisés Hassan, creo que, bueno, sí está Benjamín y ahí está Miguel López Valdizón. Dice, en nuestro caso, perdón, no es aquí donde está, es aquí. Por todo lo anterior se desprende que no se puede sostener ningún diálogo, ninguna negociación, ni elecciones con un régimen criminal, ilegal e ilegítimo. Nuestra acción principal es consolidar la refundación de la nación, iniciando un proceso de transición que conduzca a la democracia. Y da otros elementos del diálogo, pero que ya son repetitivos. Básicamente todos dicen, podemos hablar entre nosotros, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero ni elección, ni diálogo, ni transacción de ningún tipo mientras esté el dictador en el poder y mientras no haya justicia. Ok, pero continúo porque no hemos terminado. Ok. Porque seguimos, porque aquí vienen Francisco Larios y Monteverde. ¿Qué le dice Francisco? Que son opuestos totalmente, ¿no? Pero ni tanto. Pero entonces le dice Francisco Larios. La misma lógica de la refundación de la nación. La unidad en la acción debe tener como objetivo el derrocamiento de la dictadura y la fundación de nuestra primera república democrática. Unidad en acción para derrocar a la dictadura y fundar nuestra primera república. Aquí lo hace de primeras líneas. Derrocamiento de la dictadura de Tirno. Esta es una carta que le envía los hombres libres a Monteverde, diciéndole que qué es lo que va a hacer. Y entonces él le dice, le hace la pregunta a Monteverde de un documento que había sacado Monteverde. Debemos entender por salida cívica una salida a través de elecciones antes del fin de la dictadura, es decir, con la dictadura todavía en el poder. ¿Es posible, y se lo vuelve a preguntar, una salida democrática si no hay democracia y los métodos democráticos están vedados a la población, como demuestra el destierro de todos aquellos que intentaron ser candidatos a las elecciones, etcétera, etcétera? ¿Creen ustedes, compatriotas de Monteverde, que la restitución de las libertades y el retorno seguro de todas las personas exiliadas es posible mientras esté en el poder en la dictadura? En conclusión, se opone a toda transacción con la dictadura y no acepta otra cosa que su derrocamiento, su exclusión y la construcción de una nueva república. Le contesta Monteverde. Aquí está. Y no saco el documento de Monteverde porque este documento de respuesta ciudadano dice más el tema que estamos tratando. Le contesta Monteverde. La liberación de Nicaragua de la dictadura Ortega Murillo por la vía cívica y el establecimiento de una etapa de transición que permita finalmente sentar las bases de un Estado de Derecho en el que prevalezcan la libertad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y las libertades cívicas. Una salida cívica significa un no rotundo a la vía armada. Los nicaragüenses conocemos muy bien que esa no es la manera de encauzar un país y su sociedad por la senda del progreso y la libertad. Esta no es una lucha electoral, le dice Monteverde. Es una lucha de resistencia cívica y ahí tenemos todos que enfocar nuestros esfuerzos en el plano nacional e internacional. Debilitar a la dictadura al punto de que se vea obligada a aceptar las condiciones habilitantes que permitan hasta en ese momento pensar en un proceso electoral lo suficientemente justo y transparente. Antes no es posible, por tanto, los esfuerzos de concertación deben de ser en el marco de la lucha de resistencia y no de un encuadre electoral. En otras palabras, lo que le está diciendo Monteverde es, nuestro deseo es crear las condiciones
para ir a un proceso electoral que nos permita una transición política relativamente estable. Entiéndase algo parecido a lo que está sucediendo en Venezuela, que puede mañana fracasar. ¿Correcto? Estamos claros de eso. Y por último, y perdón que lo haga largo porque es importante, porque tengo más, pero estoy sacando lo más importante. Santiago Aburto, con su memo, yo no sé qué va a sumear con lo que dice. Trabajará de la mano con organizaciones e instituciones diferentes, de diferentes sectores de la sociedad civil y grupos políticos afines a una ideología común, así como organismos gubernamentales y no gubernamentales. Sumemos ha dejado de forma clara y contundente que no haremos parte informal ni oficial de cualquier grupo futuro que pueda tener con Monteverde coludido a la dictadura ilegítima sandinista. Habla de varias cosas, dice, mejorar sus estrategias políticas para derrocar al régimen ilegítimo sandinista. Concluimos que el movimiento Monteverde tiene una doble moral al querer estar bien con Dios y con el diablo. La mayoría de dichos miembros fueron aliados íntimos de José Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, y algunos de ellos más con antecedentes criminales, por lo cual concordamos no participar en ninguna reunión en el futuro con este movimiento que carece de estrategia objetiva para decorar al régimen aún peor, buscar ir a unas elecciones a través de un diálogo con un régimen genocida y ilegítimo que en el pasado ha demostrado ser un total fracaso. Y puedo seguir. Te resumo y todo esto. la agrupación que se denomina OPA de Ariel Montoya, donde dice que ellos se han constituido en partido libero conservador y que son la alternativa y que sí quieren negociar con la dictadura. Entonces yo te voy a resumir en mi cabecita, que no tiene un IQ tan grande, pero sí lo suficiente para entender cosas básicas. Todos casi dicen lo mismo, con algunas excepciones que las vamos a decir. La diferencia fundamental es cómo se va a abordar la transición democrática, si van a haber elecciones, si va a haber diálogo con la dictadura y cómo se va a abordar el tema de la justicia. Esa es la gran diferencia. Y a eso agregarle los egos de que yo quiero dirigir y el otro quiere dirigir, pero eso es casi normal en política, pero que en momentos de trascendencia para la patria deberían quedar en segundo lugar. Que eso nunca lo hemos mostrado. Y yo siempre te cito el incidente de 1856, donde no se ponían de acuerdo para luchar con. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el tema fundamental? No queremos dialogar con la dictadura. Entonces, yo te voy a decir con las mismas palabras de Ortega, Humberto, vamos a dialogar con la dictadura cuando llegue el momento. No hay que ir a elecciones, vamos a tener que ir a elecciones cuando se llegue el momento. ¿Correcto? Y va a haber justicia, pero no va a ser inmediata, porque si no, lo que vamos a ir a hacer son los tribunales populares antisandinistas, y eso ya lo vivimos. Entonces, para crear una nación que tenga sostenibilidad en el próximo siglo, aquí tenemos la prueba de fuego. Cómo las mentes más claras, más brillantes y más sensatas de Nicaragua dirigen en esta tormenta al país a puerto seguro y sostenible por todo el siglo XXI, que es lo que necesitamos. ¿Verdad? Y cuando vos lees todos estos documentos, que yo te los puedo enviar hoy mismo, Sergio Marín, las diferencias son mínimas. Y yo sé que todos tenemos heridas. A ver, el sandinismo me ha sacado a mí 2 veces al exilio, me ha separado de mi familia. Mi madre murió en el exilio. He estado 3 veces en la cárcel. Pero Nicaragua está por encima de todo eso. Apartemos un poco, digamos, las retóricas, ¿verdad? De estos grupos. Me parece que el que sustenta mejor su planteamiento es Monteverde, me parece. Vos sos parte de ese movimiento. La dictadura ya sabemos, ¿verdad?, que está
está muy cercana a una apertura de negociación porque sus alaridos lo están diciendo así. Hay que leer entre líneas, ¿verdad? La presión que tiene y los conflictos que tiene de sucesión le están pesando, claro. Y yo te dije lo que te digo, dime el desmoronamiento, así, el desmoronamiento paulatino que está teniendo ahí. Es decir, hay una tendencia suicida en ambos grupos, en el gobierno de la dictadura y en algunos grupos de oposición que están estancados porque no avanzan, uno tratando de influenciar esta tesis de la negociación, no de la claudicación, ni otro. Pero hay que pensar en Nicaragua. Entonces, a lo interno de Monteverde, ¿qué pasa? ¿Vas a seguir diciéndome que solamente hay egos que impiden esta visión? No, Monteverde tiene un serio problema y yo lo voy a decir. Yo no voy a hablar de los detalles, voy a preguntarle a los voceros de Monteverde, pero Monteverde tiene el problema de que hay grupos que quieren ser hegemónicos. ¿Cómo cuáles? Y no lo voy a decir, pues, porque eso preguntárselo mejor pero sí hay sectores que quieren imponérsele a otro y de manera hay veces que no es lo correcto. Pero ¿cómo miden el peso específico de cada agrupación? Ese es el gran problema. ¿Cómo medimos? Yo siempre le he dicho, la mejor manera de saber cómo esto avanza es midiendo las cosas. Porque es la única manera de hacerlo. Y en eso los positivistas de las ciencias sociales y económicas tienen razón. La mejor manera de poder definir algo es medirlo. Lo que pasa es que hay cosas que no son medibles. Pero lo que es medible, mídalo. Por ejemplo, yo les he dicho cuál cosa no es medible. Porque hay amigos míos que me dicen, es que están sobre representado tal grupo. Pero es que los que llamaron a esta gente los llamaron porque fueron los que se destacaron en la lucha. Claro. Y te voy a dar un ejemplo. Y feo, yo no me gusta ponerme en número 1. Yo no pedí ir a Monteverde, a mí me fueron a buscar, queremos que estés en Monteverde. Y yo acepté y me sentí halagado de que me invitara. Y no me arrepiento de haber ido. Pero algo vieron los que me fueron a buscar para querer tenerme ahí. Entonces, ahora tenés un montón de gente que ahora decís que ya no te gusta. Pero Monteverde avanza, se estanca o se desquebraja. Mira, Monteverde está en un punto de tomar decisiones importantes. Y yo lo he dicho a nivel privado, si alguien no quiere estar conmigo o con otra persona o con otro grupo, que lo diga y que cada quien siga su camino y que se junten los que se quieran juntar. ¿Verdad? Yo no quiero dar detalles, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo en Monteverde, porque hay otros grupos que me dicen, porque yo hablo con todos los grupos, ¿verdad? O por lo menos con los más importantes y los sensatos, con los no sensatos ni siquiera tocó base. Y entonces yo cuando hablo con los sensatos, que vos más o menos sabes quién son, porque vos los has mencionado muchas veces en tu programa, cuando yo hablo en detalle con ellos, están totalmente de acuerdo conmigo, pero no lo quieren decir en público. Entonces me dicen, sí, nosotros estamos claros que hay que buscar una salida y no sé qué, pero cuando hacen su proclama, no, es que no sé qué, porque eso es lo que vende. No, señores, aquí hay que buscar líderes responsables. Y yo estoy diciendo lo que yo pienso. No es lo que piensa Monteverde, es lo que yo pienso. Tenemos que ir a buscar un acuerdo, porque ponerse de acuerdo con los que piensan lo mismo es fácil. Lo difícil es ponerse de acuerdo con los que no piensan lo mismo. Me estás hablando de una negociación bastante exhaustiva, que se plantea exhaustiva, muy dura, entre los grupos opositores que más o menos piensan que pueden coincidir y aquellos que no coinciden. Estás hablando de un primer diálogo con ellos. A ver, yo lo que estoy hablando es que a lo interno de Monteverde hay algunos problemas que yo ya te dije, pues. Okay. Está definiendo cosas. Grupos mayoritarios grupos que quieren imponerse aduciendo una representatividad mayor. Aduciendo miles de cosas, que a mí me quieren más, que yo soy más, que yo. Pero ¿cómo miden eso? Por eso, entonces te digo, hay que medir lo que se pueda medir. Y yo te puse el ejemplo. ¿Cómo medís vos
que alguien se destaque en la lucha. Veamos lo ideológico. ¿Está lo ideológico siendo un factor que impide el avance? No. Lo único ideológico que se usa es para descalificar al otro. Pero cuando te hablan, por ejemplo, sobre la tesis de que agrupémonos por ideologías y aquí están los liberales. Yo estoy en total desacuerdo en eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ajá. Por esto. Porque eso lo que quiere es decir, bueno, aquí estamos los demócratas y allá están unos que no son demócratas. ¿Verdad? Eso es lo que quiere. Y además, como yo tengo aquí yo lo sumo y soy mayoría. Entonces yo le dije a uno de ellos, mira, bro, si vos haces eso, vas a romper con esto. Ahora, eso, yo estoy claro de que a mí me gusta que si alguien se siente socialdemócrata, que diga, y si alguien se siente liberal, yo no soy ninguna de esas cosas. ¿Verdad? Yo vengo del liberalismo, pero yo no me corto las venas por el liberalismo. Ay, es que si no tengo la sangre aquí, que yo te digo, si no me corre la vena roja, yo me muero. Me tienes sin cuidado. ¿Verdad? La verde, la roja, la amarilla, la negra, me tienes sin cuidado. Yo soy José Antonio. Y tengo en muchas cosas posiciones muy conservadoras, muy liberales y muy de izquierda y muy de derecha, si vos querés. Y no es que soy un arroz con mango, simplemente yo me he dado cuenta que eso no es el problema de Nicaragua. Entonces, si alguien se quiere meter en eso, excelente, pero cuando vos querés hacer eso para excluir a otros, entonces ahí yo ya no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y así puedo poner otro montón de cosas más por el otro lado. ¿Verdad? Entonces, pero Monteverde está resolviendo el problema. O está tratando de resolverlo. Pero cuando vos te pones en esas posiciones principistas de que esto no es aquí, que esto no es allá, ahora, la dictadura está en crisis. Y los opositores tenemos que estar a la altura de lo que puede suceder en cualquier momento. Entonces hay que apurar el asunto. Hay que apurar el asunto. ¿Y están persuadidos de esa premura, de esas condiciones objetivas? Sí. Están persuadidos. Yo creo que todo el mundo está persuadido. ¿Verdad? Pero dejémonos de seguirnos viendo al ombligo, porque ¿cuál es el problema? Todos los grupos que voy, ellos son perfectos y los demás tienen un montón de problemas. Me llama una amiga y me dice, es que yo le deseo lo mejor a Monteverde, pero a Monteverde le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Entonces le digo yo, mejor decime que querés que se destruya Monteverde y después me decís lo otro. Es que yo no es así. No me estás diciendo la verdad. Háblame con tus sentimientos. Vos querés que se destruya Monteverde. ¿Verdad? Entonces, a ver, sincerémonos, ¿verdad? La historia de Nicaragua ahí está y todos tenemos que hacer movimientos para poder entendernos, ¿verdad? Aquí no podemos, hay cosas que se pueden mover, hay cosas que se pueden medir, ¿verdad? Hay cosas que se pueden medir, pero hay cosas que no se pueden medir, entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué se puede medir y qué no se puede medir. Las hazañas de las minorías, José Antonio, la historia nos refleja que no han sido las grandes masas, sino que han sido grupos pequeños. Lenin, con un pequeño grupo así, disciplinado, ¿verdad? Un pequeño grupo disciplinado se tomó a la nación más grande del mundo, que era Rusia. Y con una monarquía que tenía creo que tenía más de 700 años, ¿verdad? Los Romanov. Entonces, a ver, ¿de qué me sirve a mí que vos me digas que sos mayoría? Primero tendría que verlo yo si sos mayoría. ¿Y cuál es tu aporte a la lucha? Porque yo no puedo seguir aceptando que haya gente que dice que ellos quieren estar al frente de la lucha, pero no dan la cara. ¿Verdad? Yo no puedo aceptar eso. Porque yo la estoy dando. ¿Verdad? Ok, pero ¿cuál sería lo que vos como un actor político quisieras que pensara, que decodificara, que tuviera los seguidores, la población nicaragüense sobre este aspecto de Monteverde? Bueno, yo lo que creo es que nosotros tiene una propia dinámica. Ajá. Yo creo que en este año nosotros tenemos que definir eso. Pronto. En el sentido, a ver, ¿cómo nos vamos a gobernar y cómo vamos a relacionarnos con los otros grupos ya de manera directa? A ver, yo ya te estoy diciendo, eso no es lo que se va a hacer. ¿Se corre el riesgo de que algunos grupos queden fuera? Es que no van a estar todos, porque hay gente que no te da ninguna posibilidad.
A ver, alguien que te dice que sos traidor porque vos decís que en algún momento tenés que negociar con la dictadura y que vas a negociar con esa persona. ¿Verdad? Ahora, yo no es que estoy diciendo, aquí estoy, Daniel Ortega, vamos a negociar. No, 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 espérate. Esa dictadura hay que asfixiarla. Hay que llevarla al límite. A sus colaboradores, a sus pilares, hay que destruirlos, hay que cortarle, ¿cómo se llama? El financiamiento, hay que aislarlo de los organismos internacionales, hay que perseguirlo en todos los aeropuertos del mundo, los que están acusados de crímenes de lesa humanidad. Hay que asfixiarla, pero con la visión de que todos somos nicaragüenses, que ahí es donde está el problema. Porque yo me siento con gente que lo único que me dice, lo que hay que llegar es a proscribir, y no, eso no es el camino. Ese no es el camino. Ese es el camino que siempre hemos caminado y siempre nos ha ido mal. Ese fue el camino que recetó el Frente Sandinista en 79. Y ese es el camino que nos aplicaron en el 2018. Y ese es exactamente. Y entonces, como estoy dolido, entonces quiero hacer lo mismo. Y eso, yo no soy muy cristiano en el segundo, de poner la otra mejilla. Yo no soy muy cristiano en eso. Nunca lo he sido. Pero es un asunto de sobrevivencia del país. El país tiene que cambiar su historia. Y si hay algo, Sergio Marín, que vos me conocés, no de ahora, porque yo no estoy diciendo esto hoy. Vos me conocés hace más de 10 años y vos sabés que yo siempre te he dicho cómo construimos una sociedad donde todos podamos vivir. Y lo llevamos a los pequeños grupos. Y yo lo he hecho, yo hablo con todos, casi, con todos los que tienen razonamiento, pues. ¿Verdad? Y la mayoría en el fondo están de acuerdo. Lo que pasa es que no lo quieren decir en público. Entonces, sí, cuando tenés a alguien que está secuestrado... Salvo los necios, ¿verdad? Que saben cómo es el asunto, pero siguen con su discurso porque son sumamente tercos. No, hay algunos que se lo creen. Hay algunos que se lo creen. Sí, porque además no te dicen cómo van a proceder. Cómo van a resolver. Por ejemplo, hay uno muy idealmente, famoso. Sí, pues. Hay uno muy famoso que dice que le preguntaron, ok, si decís que no la guerra, si decís que no esto, si decís, entonces ¿cómo vas a salir de Daniel Ortega? Es que eso lo vamos a ver después, dice. ¿Cómo que lo vas a ver después? ¿Cómo que lo vas a ver después? Es una responsabilidad. Y ahí es donde venimos con el grave problema de la élite política. Es unas vanidades exaltadas, ¿verdad? Es que si no se hace como yo quiero, y el descalificativo al otro, pues, porque lo otro es esto, lo otro, y eso viene de todos lados. Y la queja, yo soy el bueno, yo soy esto, el otro no es así. A ver, gente buena hay en todos los grupos. Gente con las mejores intenciones, incluso entre los radicales las hay, yo no es que dudo, pero es que no es el camino. ¿Verdad? Entonces, hay que debilitar a la dictadura para generar algo, lo que sea que yo tengo claro que es, ¿verdad? Pero hay que debilitar a la dictadura, pero en esta inmovilidad en que estamos, ¿a quién vamos a debilitar? Estamos inamovibles. No hemos avanzado en nada. No nos hemos convertido en esperanza. Y encontrar a los otros que se van acomodando, ¿verdad? Porque ellos van diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Entonces un día son decididos antisandinistas, el otro día no sé qué cosa, el otro día no sé qué, son saltimbanquis, ¿verdad? Un día son una cosa, otro día son otra cosa, y ahí van, ¿verdad? Hoy está de moda decir que es esto, entonces dicen esto, y el otro día están de moda. No, no es así, señores. La responsabilidad, y yo vuelvo al 12 de septiembre de 1856. Nos tuvieron que obligar a ponernos de acuerdo para luchar juntos contra Walker. Y yo sí creo en eso. Hay acontecimientos en nuestra vida. ¿Quién nos va a obligar en este caso? ¿Cómo? ¿Quién nos va a obligar en este caso? Yo he llegado a la conclusión que van a tener que ser fuerzas externas, como ha sido casi siempre. Porque nosotros no tenemos esa madurez política. Y somos perfectos, el otro tiene todas las maldades del mundo.
Bueno, la realidad me ha demostrado de que los egos personales, las ambiciones de grupo, siguen ahí. No están en uno, están en casi todo. Bueno, yo lo que advierto, ¿verdad? Y esto sí me lo dijo un analista político, es que él ve una tendencia suicida de Ortega. ¿Ya? Suicida, suicida. Eso de Algo de aquel eso. dicho famoso de caminar al filo de la navaja, Pero es que a siempre ha él sido eso el le ha dado estilo. resultados, Le Sergio ha Marín, dado eso le ha dado resultados. resultados. Pero nosotros tenemos que encargarnos de que no le dé resultados. Ok, una pregunta, ¿cómo van a aislar esos grupos o esas tendencias de opinión que ustedes pueden ser extremadamente conservadoras, es decir, ultramontanos completamente, ¿verdad? Unos ¿Qué defensores, significa con eso que me estás diciendo? bueno, que ¿Sí? son extremadamente conservadores en el sentido de que ellos se atrincheran en sus posiciones? Estoy refiriendo a lo interno de Mira, Monteverde. yo lo veo bien simple, Sergio Marín. Mira, las tres tendencias del Frente Sandinista que luchaban contra Somoza nunca lograron crecer, nunca lograron hacer nada, hasta que una cambió de método de lucha. Y era la menos ideológica, era la más pragmática, ¿verdad? Y era Sí, la la más audaz. tercerita. Y era la Sí, más audaz. sí. ¿Ok? Esas son las... No quiero ser un copión. Bueno, pero es una realidad política la que nos La estás menos ideológica, invocando. la menos ideológica, la más pragmática y la más audaz. Y eran 4 gatos. Fíjate que ellos dicen que cuando se insurreccionaron, ya juntas las 3 en Managua, eran 77 personas. ¿Verdad? Y sin embargo, mira todo lo que pasó en Managua. No es cierto que ganaron, porque la Guardia Nacional los expulsó y ellos llaman al repliegue un triunfo que fue una derrota, pero esa es otra discusión. Pero el triunfo sí fue que 77 personas pusieron en cuestionamiento una ciudad y al régimen, y que a la gente se les montó encima. Es lo que está haciendo María Corina, ahí va, una mujer sencilla, ¿verdad? Ahí va. Yo, si la van a Increíble la mañana, movilización que sí. hubo ayer, camino a Pero cuando yo me Barquisimeto. encuentro gente de que es que eso Ahora, no, y es ahora que que no sé tocaste qué, el tema de Corina, ¿va a ser ese un gran referente para lo que pueda suceder en Nicaragua? ¿O ves que sí, realmente Maduro va a ceder el poder mediante elecciones? no, no lo voy a entregar, pero no va a ser lo mismo después de todo esto. No sé qué va a pasar. Mm. No sé qué va a pasar. Y yo trabajo con varios venezolanos y hablo con ellos toda la semana. Acabo de reunirme la semana pasada con 3 organizaciones de observación electoral y lo primero que me dijeron es, aquí lo que priva es la incertidumbre. Sí. Todos están amenazados y todos los visita la seguridad del Estado por lo menos 3 veces a la semana. Y sin embargo, el proceso continúa. ¿Verdad? Entonces, según ellos, y estuve hablando con venezolanos que están en la lucha directa, va a ser muy difícil para Maduro echarse para atrás. Pero los cubanos, que son los que controlan eso, el día que ya vean que ya no se puede hacer nada, ahora ellos están planeando el fraude con el registro electoral. Dejaron millones de personas fuera del registro. Me contaron que de los 8 millones que hay ahí empadronados, solo 200,000, o sea que la gente que está afuera no va a votar. Y te puedo seguir contando cosas, pero el proceso sigue. Bueno, lo más importante es que los venezolanos están en la calle. Están en la calle. Ya es otro mundo que el que tenían hace un año. No, pero es que en ese sentido la dictadura que nos ha tocado a nosotros, la de Daniel Ortega y Rosario Murillo, son intransigentes, Claro, son entonces al totalmente intransigente hay que golpearlo con más macheteros, fuerza. son macheteros, Sí, estamos claros. Los venezolanos se quedan asustados con las cosas que yo son les cuento. criminales, sí. Ahora, pero nosotros sabemos que el sandinismo es así, siempre ha matado, si no es desde ahora, siempre. Y entre ellos siempre han tenido, hay que aprender algo de ellos, ellos resuelven sus problemas de otra manera, más violenta, pero de otra manera. Entonces yo solo te recuerdo, a ver, los menos ideológicos
los más pragmáticos y los más audaces, y los que estuvieron dispuestos a hacer dentro de ese pragmatismo alianza con todo el mundo. Bueno, yo creo que estás hablando muy claro. ¿Verdad? Estabas hablando muy claro. Entonces, ideología para mí, no. Yo sé lo que dice Andrés Pérez Baltodano y estoy de acuerdo. Para construir un país hay que tener una visión de qué es lo que quiero, pero para la unidad no. Ahí yo estoy en desacuerdo, porque yo me meto en ese problema y no logro nada. ¿Verdad? Ahora, pragmatismo, lógicamente, hay cosas que no me gustan de todos los grupos, de todas las personas, pero no de todas, pues, pero hay un montón de gente que a mí posiblemente me agradaría estar con otro, pero no necesitamos todo y por lo tanto tenemos que estar ahí. Y la otra es la audacia. El que lucha contra una dictadura tiene que ser audaz, pero si yo no quiero dar la cara, si yo no quiero decir las cosas que se tienen que decir, si yo no quiero avanzar a juntarme con el otro, entonces eso no hay unidad posible. Y yo no estoy hablando de Monteverde, estoy hablando de todos los grupos. A ver, ¿de qué me sirve ensimismarme y decir, es que yo no voy a negociar, yo no voy a ir a elecciones, yo no voy a hablar, yo no voy a hacer esto? Y no hacen nada, porque lo único que hacen es un comunicado. Y entonces, ¿cómo se va a caer Daniel Ortega? ¿Verdad? Y hay otro imponderable, que es lo que yo te he dicho, cuál es la participación que yo he tenido en la lucha. Porque puede ser que a mí no me guste tu posición ante el régimen, pero yo te veo actuando todos los días. Yo veo a Laide Castillo haciendo cosas todos los días. ¿Ah? Puedes estar en desacuerdo con la idea de que si es esto, de que si es lo otro, de que no sé qué, pero yo la veo todo el día. Yo veo a Félix Maradiaga moviéndose todo el día. Entonces, ¿verdad? Y hay gente que trabaja en las sombras, que trabaja todo el día también. Entonces, juntémonos los que estamos dispuestos a hacer cosas. Está claro. Permitime poner un mensaje de Juan Sebastián Chamorro, que está sentando posición frente al discurso del dictador anoche en Nicaragua. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Declaraciones, evidentemente, de Humberto Ortega, y eso hizo la aparición el día de ayer con una inmensa cantidad de militares y policías que no se había visto desde hace muchísimos años. El dictador se mostró furioso, con rencor. Ni siquiera podía mencionar el nombre de su propio hermano, sino se refería como el jefe del ejército, mientras la que tenía al lado sonreía complaciente. Realmente lo que está pasando acá es que estas declaraciones le pegaron duro a la dictadura y quieren mandar un mensaje clarísimo a ese círculo íntimo de poder que lo mantiene, como es el ejército y la policía, de que en primer lugar no se van a permitir ningún tipo de crítica, sino que hasta su propio hermano puede ser declarado traidor a la patria. Fue significativo de que revolvieran las cuentas pasadas de una condecoración otorgada hace 32 años y que para colmo tenía el nombre y en oro del hermano del dictador y de Humberto para echarle más sal a la herida. Este tipo de reacciones más bien lo que hacen es mostrar una enorme debilidad y temor de la dictadura ante las fuerzas que lo sostienen, el ejército y la policía. Y estamos seguros que muchos de esos oficiales que estaban ahí presentes no se estaban creyendo mucho el cuento. Este es el mensaje de una dictadura en decadencia que está tratando de aplacar cualquier tipo de crítica o de observación que vaya en contra de su plan dinástico. Pero como sabemos, los nicaragüenses no se tragan ese cuento, como tampoco seguramente se lo tragaron muchos de los oficiales que estaban ahí muy disciplinadamente escuchando el discurso de odio de los dictadores. Bueno, esa es una de las reacciones que hizo circular hoy Juan Sebastián Chamorro en el transcurso pues, de la mañana y que estamos poniendo hoy. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, ¿Ya? si vos llevas a los militares, porque te da miedo que los militares te tienen que llegar a aplaudir porque vos querés mostrarle a todo el mundo
de que vos estás en control. Así es. Si a vos no te preocupara eso, ni le da. Decía Lenin, y a mí me gusta hablar de Lenin, porque Lenin derrotó, ya te digo, ¿a quién derrotó? A una dinastía de 700 años. Uno tiene que aprender de los que tienen éxito, no de los que tienen fracaso. ¿Verdad? Yo por lo menos, yo no me voy a fijar, yo no quiero hablar mal, yo no me voy a fijar al exilio cubano, porque el exilio cubano fracasado. ¿Verdad? Lenin votó a una dinastía de 700 años del país más grande del mundo. ¿Verdad? Y decía Lenin que no le contestaba a nadie que no significara políticamente nada. ¿Verdad? Lo decía con otras palabras, pero eso es lo que estoy diciendo. Yo, ¿por qué le voy a contestar a alguien que políticamente no significa nada? Vos solo hablas de alguien o solo vos te referís a alguien, algo que te está molestando, que te está causando problemas. Eso me recordó aquella famosa frase de Stalin mismo, ¿verdad? Cuando no sé si en Yalta o en Potsdam, no sé, no recuerdo muy bien, ¿verdad? En Yalta, cuando le habló de lo del Papa. Exactamente, ¿verdad? Y le dice Churchill, es bueno que se ponga de acuerdo con el Papa. Entonces Stalin se le volteó y le dijo, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Le dice. Ahora, hay un elemento simbólico que es el que se equivocó Humberto Ortega. Él creyó que él todavía es un símbolo. Se equivocó. ¿Verdad? Hizo mal los cálculos. Doña Rosario ha avanzado más de lo que él pensó. Pero también la dictadura... Ese episodio no ha terminado. Cuando pase lo que pase... Déjame que termine. La dictadura está cometiendo un gravísimo error. Porque está mostrando claramente toda su fisura. Y ya te digo, en Nicaragua nosotros nos podemos matar, pero la familia sanguínea es casi sagrada. ¿Verdad? Creo que era Danilo Lacayo que decía, una gota de sangre de la familia vale más que casi todo lo demás. ¿Verdad? Una gota de sangre de familiar vale casi todo lo demás. Eso no quiere decir que no puedan haber cosas, pero en Nicaragua la familia es jodida. Y atacar al hermano. ¿Por qué no menciona el nombre? Lo que dice Juan Sebastián. ¿Por qué eso? ¿Por qué Ortega? ¿Sabes? Porque quiere hacer lo de aquel emperador, ¿no? Como faraón, ¿verdad? Que desterró a Moisés y entonces había que quitar de todas las estelas y columnas el nombre de Moisés. Entonces es el innombrable, pues, y eso es alguna asesoría de la señora que con claro, el hígado, pero eso ¿verdad? Lo único que me refleja machete. es que eso fue como una gota de ácido que cayó ahí. Sí. Ahora, de que Orberto no tiene la capacidad de cambiar la correlación de fuerza en el ejército, no me cabe duda. De que está solo, no me cabe duda. Pero a mí, y te vuelvo a decir, cuando lo rehabiliten, si no es que se muere, porque mañana se puede morir y le puede pasar lo de Hugo Torres, ¿verdad? Pero cuando lo rehabiliten, si nos da tiempo para ver eso, si no me muero yo antes, porque mañana me puedo morir. Pero si sobrevivimos para ver eso va a ser un símbolo de que ya inició el proceso. Ya inició el proceso. La dictadura está en crisis total de sucesión, con todo lo que implica. Y no me cabe duda que puede pasar lo que pasó con Anastasio Somoza García, que doña Salvadora mandó a llamar a Luis y lo puso en firme. Usted tiene que asumir, porque dice que estaba todo tembeleque. Bueno, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Entre esta sucesión de la dictadura de Anastasio Somoza García y Daniel Ortega, por ejemplo. Pero mira, solo te voy a hacer sus hijos estaban colocados en posiciones estratégicas. Pues. Estratégicas. Y además de eso, fue una muerte súbita. Doña Rosario ha tenido tiempo de prepararse y sin embargo, mira lo difícil que está haciendo esa transición. Sí, pero eso era lo que te iba a decir. Es decir, Luis, ¿verdad? Luis estaba preparado. Tenía su propia margen de actuación y negociación en el Parlamento. Y era un hombre capaz, era un hombre graduado en Estados Unidos. No son este chigüinero mediocre que todos quieren ser cantantes y guitarristas y no son ni una cosa ni la otra. ¿Ah? Bueno, pero te decía, Luis, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad?
West Point, con capacidad militar, y al frente del ejército. Por eso, Entonces, pero es que ya... vos tenés ahí el parlamento y tenés... Ahora, a estos Entonces, muchachos, ¿dónde los ves? No los ves ni siquiera, dando... no los ves ni siquiera en la Juventud Sandinista activamente, en el directorio de la Juventud Sandinista, que el muchacho medio perdido con su mirada y tartamudeando, fundando el Movimiento de la Dignidad Nacional el 4 de mayo, diciendo que ellos eran la alternativa, y al año, nada. Mira, yo te voy a contar un incidente que sucedió y te voy a decir los nombres de las personas que estuvieron ahí. Me llama el doctor Rizo Calderón, no sé dónde ando, Calderón. Castellón. Que llegué a su casa, pero él ya me había llamado un día antes porque quería mostrarme unos libros y unas cosas. Yo llego y me encuentro al hijo de Humberto Ortega. ¿Correcto? Al que se llama Humberto también. No sé si no recuerdo si se llama Humberto, pero... El cantante. El cantante, guitarrista. Y andaba con un amigo mío que no te puedo decir su nombre porque no me autorizaron. Estamos en una mesa. Yo no sé quién es él. Entonces está José Antonio, espérame, es que estoy despidiendo a mi amigo. ¿Sabes cómo era el doctor Rizo? Muy caballeroso. Le decía a la muchacha, ya él sabía que a mí me gustaba mucho un té que él hacía frío y entonces ya me traían el tecito y bueno. Entonces está ese amigo mío que era asesor de él, del cantante, el doctor Rizo y el hijo de Humberto. Y me dice mi amigo, que es el que trabaja con él, después de hablar muchas cosas, me dice, la Rosario acaba de amenazar a la mamá de y lo señala, de que la va a matar. A doña Ligia Trejos. Le ofreció no sé qué cosa. Ya te digo las 4 personas que están ahí. ¿Correcto? Ok. El muchacho oyó, no dijo ni sí, ni no, ni tal vez, ni no me gustó, Es ni un sí hombre me muy, gustó. muy prudente. ¿Verdad? Humberto Ortega hijo es un hombre muy prudente. Y todo el mundo, yo me hice baboso. ¿Verdad? Yo no sé si eso dice algo o no dice algo. Claro, claro. Yo estoy hablando que eso debe haber sido 2010, 2011, no me acuerdo. No, sí, tal vez 2013, 2014, por ahí. ¿Ah? Lo único que me refleja es que ya hay unas dificultades que son de vieja data. ¿Verdad? Y son anécdotas que uno después, que en ese momento no significó mayor cosa, pero después las cosas se van. Decía mi madre con su sabiduría popular que tenía, que dice que venía de mi abuela, que yo siempre la cito. Para verdad, el tiempo hace unas cosas maravillosas. ¿Verdad? El tiempo hace unas cosas maravillosas de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal, de lo que no hiciste, etcétera, etcétera. Y el país nuevamente está en un momento crucial, en una situación compleja otra vez internacionalmente. Alguien creo que dijo en tu programa, ya estamos en una guerra fría, más compleja, porque ahora ya no solo hay 2 poderes, hay varios poderes. Está la China, está Estados Unidos, está Rusia, está la India, ¿verdad? Que viene un poquito rezagadita, pero ahí viene, ¿no? Pero está la India, Está, sí, claro. o sea, un enfrentamiento entre la India y China, te cuento, ¿verdad? Un enfrentamiento, o sea, ¿verdad? Está Brasil todavía está un poco lejos, pero ahí está Brasil. Y yo siempre que estoy siempre preocupado, yo sé que no solo yo, pero por Nicaragua debe hacer lo que hicieron los costarricenses. A ver, salir de este problema y ensimismarnos a resolver nuestros problemas. Tener relaciones con todo el mundo, venderle a todo el mundo,
cuidar nuestros recursos naturales. Tenemos un país bellísimo destruyendo lo que lo podríamos vender maravillosamente, pero eso tiene que producir dinero porque la gente no vive de proteger la naturaleza sin comer. Y eso significa, el turismo no saca de la miseria a nadie, pero resuelve los problemas inmediatos de manera rápida, porque es una industria que no requiere grandísimas inversiones. Lo que necesitamos es gente que hable inglés, que pueda atender, que tenga servicio al cliente, que haya buen transporte, que haya limpieza. Eso lo podemos hacer en 10 años. Bueno, pero sí se necesita algún nivel de inversión. Sí, pero no necesitas, humana. Por ejemplo, comprar fábricas que valgan millones, ni un entrenamiento tecnológico que te va a tomar 10, 15 años. No, eso lo puedes hacer en 4. Lo que te quiero decir es que el país se debe ensimismar a resolver su problema y no estarse metiendo en cosas que no nos competen a una sociedad tan pequeña y tan vulnerable como nosotros. ¿Cuáles son los problemas? La gobernanza, el medio ambiente, el 20% de la gente que no come 3 veces al día. Según el Programa Mundial de Alimentos, la última vez que vi el dato, el 17% de los nicaragüenses no comen 3 veces al día. 17%, que ya debió haber aumentado, ponerle 20%, más de 1 millón de personas. ¿Verdad? Entonces, hay que resolver todos esos problemas, la salubridad. A ver, necesitamos una población educada y sana para producir. ¿Verdad? Educación, a ver, no es cualquier educación. Fíjate que yo trabajé con ingenieros en Costa Rica y me decían los ingenieros, vos con un software, ni siquiera necesitas ser ingeniero, necesitas tener algunos conocimientos de ingeniería. Manejando un software de calidad, vos podés resolver tu vida, te volvés un técnico manejando un software. O sea, para resolver el problema, ya con eso vos podés continuar tus estudios, estudiar otra cosa, alimentar a tu familia. Lo que te quiero decir es que tenemos que buscar soluciones rápidas. No podés esperar que hay gente que lo puede hacer, excelente, pero no podés esperar de que alguien pase 5 años, 6 años en la universidad para hasta después de eso empiece a producir. No, Nicaragua necesita soluciones rápidas. Fíjate que yo lo primero que haría es, me voy a la UNED de Costa Rica. Hagamos una UNED en Nicaragua. Para la gente inteligente que no tiene capacidad, empiece a estudiar a su casa, que la gente empiece a escribir, que la gente empiece a crear todo ese método para que el que esté en el último lugar de Nicaragua tenga la posibilidad, si tiene la capacidad, la disciplina y la inteligencia para hacerlo. No le vas a resolver el problema a todo el mundo, pero sí le vas a resolver el problema a mucha gente que tiene habilidades, capacidad e inteligencia para salir adelante. Pero nosotros queremos esas transformaciones, el Gran Canal, el satélite, con el cual vamos a dejar, perdón con la palabra que no me gusta, pero me gusta porque refleja la frustración que tengo, para dejar a todo el mundo con las tapas abiertas. No dejamos a nadie con las tapas abiertas si somos la sociedad más atrasada de Centroamérica. Es hora que nos hablemos de lo que hemos construido, que casi es nada. Y talento hay, porque eso es lo peor. Porque talento hay. La gente sale en Nicaragua y empieza a destacarse. ¿Y por qué adentro nunca? Porque ahí tenemos una cosa que no funciona. Porque no hay oportunidades, hombre. Mira, la Cheney Palacio salió y ya sale dando conferencias en inglés. Talento, la chispa de esa muchacha, y viene de abajo, ¿verdad? Se burlaban de ella en los canales de la dictadura, y diciendo que no iba a ser capaz de eso. Y la muchacha, y lo peor es que lo hace una mediocre, ¿verdad? Una mediocre que no tiene ninguna aspiración más allá de estar ahí en ese canal vulgar, que es el canal 4, pues. Bueno, representa el sentimiento de sus directores, hombre. Por eso, pero entonces, talento hay donde vos rascás en Nicaragua. A ver, la muchacha esta que va a ir a la NASA, va a ir a volar. ¿De dónde salió? De Puerto Cabeza, el lugar más pobre de Nicaragua. Yo le hice una entrevista a una muchacha que se estuvo entrenando allá en Pavas, en el aeropuerto. Sí, también, una misquita. Fíjate vos, ya está volando. O sea, la gente se inserta ahí. Hay muchas emprendedoras, hay muchas cosas, hombre, que se pueden decir
Por eso, Son pero lo que te destacables. quiero decir yo es que, a ver, yo sé que ya hicimos este programa largo, ya no hice, iba a una clase y ya la dejé botada, no te preocupes por eso. Solo vos colocás eso, ¿eh? A ver, hay que hablar del futuro de Nicaragua, pero con esa cerrazón, lo peor es que se te cierran los que no tienen. Nicaragua tiene futuro, Pero va a En la tener futuro etapa porque los post de la nicaragüenses se dictadura, lo demos. ahorita mismo con la dictadura no hay futuro, pero No hay Nicaragua futuro. después de Ortega tiene futuro, Sí, pero definitivamente. no puede ser lo mismo que siempre. Después de la machetera tiene futuro. Pero tenemos que, a ver, la gente más brillante. Ya te dije lo que dije ese experto. No, la política no es solo inteligencia, es credibilidad, es un montón de cosas. Pero dice, el que quiera cambiar a su país, por lo menos tiene que tener 120, o sea, una persona que marque el destino de un país, que a partir de ese momento, como decía, el siglo de Pericles, Pericles no vivió un siglo, pero se le dice el siglo porque su influencia tuvo durante un siglo más. O Marco Aurelio, o Bismarck, o Napoleón, y puedo continuar. Pero eso que marcarle una senda, ¿verdad? Que sí, a partir de aquí es otra cosa. Eso no lo hemos podido hacer. Y solo andamos buscando, como siempre, ante nuestra incapacidad, alguien que venga de afuera, lo que dice don Emilio Álvarez, que va a resolver el problema. A ver, ¿de dónde va? A ver, con el nivel de educación de Nicaragua, ¿qué problema vas a resolver? Si el promedio de educación de Nicaragua es de sexto grado, promedio. Señores, hablemos de las cosas. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo puede salir un hombre como Rubén Darío? Es un hecho estadístico ahí aleatorio que está por fuera totalmente. ¿No? Pero lo hay. ¿Qué quiere decir? Que hay material. Fíjate que a mí me contaba, yo que soy de la isla de Ometepe, de la isla de Ometepe han salido como 3 genios en las matemáticas y en la física. Dicen que los rusos se quedaban con las tapas abiertas de ver al chavalo. Y que después llegaron 3 nicas más y creían que todos eran igual y no, nada que ver, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, la isla de Ometepe. Y eso lo encontrás en todos lados. Gente brillantísima, inteligente, gente... Pero nadie está en función de su país. Todo el mundo va a parir afuera. Eso no puede ser. Fíjate que la mayoría de los estudiantes más brillantes de Nicaragua en las pruebas no son ni siquiera de los colegios privados, son de los colegios públicos. ¿Qué quiere decir? Que en la población hay una inteligencia bárbara desperdiciándose, ¿verdad? Porque no hay oportunidades. Y ahí es donde la otra parte de la élite solo quiere una argolla chiquitita, ¿verdad? No, Nicaragua tiene que fortalecer la educación pública. Si esa es parte de la democratización es que hasta el más pobre pueda mandar a su hijo y si tiene talento ese chavalo se va a disparar. Bueno, Nicaragua está mostrando retrocesos en muchas áreas, sobre todo en la educación, ya no digamos en la salud y en otras áreas. Entonces, bueno, José, termino, Sergio Marín. Ajá. Hemos hablado de lo divino y lo humano hoy. Sí. El país necesita una conducción política nueva, realista. Y aquí inventé cosas que las había pensado, pero no las había estructurado. Menos ideología, más practicidad y audacia. Y recuerdo a Darío, audacia y esplendor. A ver, si somos lo que decimos de Centroamérica, probémoslo. Siempre hemos salido del hoyo en condiciones difíciles. Este es el momento de probarlo. Ya, mucho discurso. A ver, ¿quiénes se quieren juntar? ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a avanzar? Pero sentarme, es que si no hace el régimen lo que yo quiero, como yo quiero, a la hora que yo quiera, así no vamos a ningún lado. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por tu tiempo. Yo sé que te compliqué la vida hoy, pero bueno, así es esto.
Muchas gracias. Vamos a ver si lo que dije no molesta un montón, pero ya. Bueno, que ponga en movimiento la situación, eso es lo más Esa va a ser importante. mi norma. A ver, menos ideología, practicidad y audacia. Perfecto. Gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros. Espero verte pronto, ¿verdad? No, ya no seguimos hablando de la cultura política. Vamos a continuar. Los temas coyunturales nos lo impiden. Gracias, de verdad, muchas gracias. Espero verte pronto. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos mañana en otro programa de La Mesa Redonda.